Vamos a las notas locales porque Sí. antes voy a hacer un alto. Esta es una denuncia pública que se hizo hoy en el noticiero Omega Estéreo porque un oyente llamó, y otros también, para informar que frente al Hotel Río, esto en calle 50, hay un escape de agua potable terrible. Tiene eso ahí, el agua fluyendo a raudales. Y esperemos que el IDAN, ante la crisis de agua que estamos viendo en otros sectores de la ciudad capital donde no hay agua, irónicamente, pues acá se está desperdiciando por una falta, no sé de qué tipo, pero lo propio es que vayan los técnicos del IDAN a resolver esto lo más pronto posible. La mañana de hoy nos acompaña, llegó de Washington anoche y nos acompaña el licenciado Horacio Estriví. Él es economista, es consultor, ha sido consultor del Banco Mundial, consultor del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Además es docente, es funcionario, también ha sido funcionario, un hombre con una extensa trayectoria. El licenciado Estriví va a hablarnos un poquito acerca, hoy vamos a ilustrarnos acerca de la situación de la economía, no únicamente en el mundo, sino el impacto que tiene para Panamá. ¿Cómo está, licenciado Estriví? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días y contento de estar aquí en este programa de una audiencia tan selecta. Muchas gracias. Oiga, yo voy a hacer la primera pregunta aquí a la distinguida amiga y compañera Alessandra Ciniglio. Yo creo que vale la pena empezando con algún pantallazo general de lo que está pasando en América Latina y cómo eso influye en Panamá, porque todo el tiempo vemos noticias de esa crisis económica que está ahí amenazándonos, pero que Panamá no parece ir en esa misma dirección, que Panamá parece estar haciendo algo diferente que nos mantiene a flote, aunque no necesariamente la gente lo siente de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que usted con su agudeza periodística ha tocado el punto álgido, ¿no? ¿Cómo está Panamá frente a la economía del mundo y cómo estamos los panameños frente a nuestra economía? Son dos cosas bastante disímiles a veces, en ocasiones, incluso a veces contradictorias. Pero eso tiene una explicación del punto de vista de las perspectivas de lo que ha venido sucediendo en Panamá durante los últimos años, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que hay que reconocer la importancia que tiene entender el contexto mundial para luego entonces entender el contexto regional y el contexto de Panamá. Lo primero es, y a riesgo de decir una verdad un poco perogrullesca, estamos en un mundo cada vez más integrado, más globalizado, por usar un término bastante trillado, y eso supone, como es natural, desafíos y oportunidades. Por muchos años la globalización ha estado impulsando un proceso creciente de expansión económica, un crecimiento en las inversiones privadas. Sin embargo, también el mundo ha sido sacudido por varias crisis, y una de esas crisis se dio precisamente en el 2008-2009. A partir de ese momento... ¿Y cuál fue el motivo de esa crisis ha habido al final? Porque hay muchas, cada uno le da... Yo creo que son varias consecuencias, o mejor dicho, varias causas, y las consecuencias también son diversas, pero como factor predominante yo diría que es producto de un proceso creciente de integración económica, sobre todo de los mercados de capitales, y descubrir probablemente que también era necesario avanzar en materia de la regulación de los mercados de capital. Yo creo que a estas alturas queda en evidencia que la crisis que se vivió en el 2009 a raíz de los bonos tóxicos, etcétera, puso a prueba la capacidad de los países de poder regular ciertos mercados que en este momento no están regulados. Y no están regulados porque caen en un área un poco gris. Un banquero panameño nos dijo en una ocasión que Panamá se salvó en aquel momento de lo que fue la tendencia de la banca internacional. Dice, no porque supiéramos más que los extranjeros, sino que fue un momento de desconfianza por una parte y por otra porque desconocían realmente el tema. Bueno, sí se salvó y no se salvó. ¿Por qué digo que sí y no? En primer lugar, se salvó en el sentido de que lo medular de la crisis no afectó a los bancos panameños, gracias a Dios, y no lo afectó porque los bancos panameños no transaban, no hacían una securitization, en español sería una especie de venta de los títulos a segundas personas y a terceras personas en el mercado hipotecario. No hay una cesión. Eso ayudó en aquel momento, pero Panamá obviamente, siendo parte de una economía mundial, resultó afectada en su crecimiento económico. Y de hecho, hoy día está resultando también afectada, pero como lo ha dicho mi amiga periodista aquí, ella ha dado el clavo. Panamá mantiene un patrón de crecimiento muy, muy diferente, muy superior incluso a la región. ¿Y eso es sostenible? Es excelente pregunta. Yo diría que es sostenible en el término de los próximos 2 o 3 años.
pero es claro también que tenemos que continuar avanzando en el sentido de establecer reformas económicas e institucionales mucho más profundas. Dentro del análisis quería llegar a Panamá de última, pero podemos empezar por Panamá. Después que hagamos todo el análisis de la economía mundial nos vamos a dar cuenta de varias cosas. En primer lugar, el impacto de la situación económica es muy disímil dependiendo de la región. En primer lugar. En segundo lugar, este es mi parecer, es claro que no estamos ante una crisis como tal, pero sí estamos ante una transformación profunda de la economía, donde actores como China, por ejemplo, pasan a una transición de una economía fundamentada en la industria, fundamentada en la exportación de productos baratos, con mano de obra barata, a una economía más desarrollada, donde prevalece un poco más el interés de los consumidores chinos, donde hay una emergencia de una clase media, aunque parezca irónico en un país comunista, en donde se requiere una nueva institucionalidad por parte de las autoridades chinas. E insisto en China, porque China es de alguna forma, junto con otros países, un motor, ¿no? El motor de la economía, y la desaceleración de esa economía china, en parte es lo que está produciendo una caída en los precios que a su vez tiene consecuencias en la región. Ahora, Trivi, estamos en una época en donde cabría el título de aquella novela, Los ricos también lloran. Digamos, en la zona libre se está llorando ahora mismo. Los hoteleros están llorando en Panamá. Eso es real. Toda la gente que construyó miles de metros de oficinas se las están comiendo en Panamá. Eso es excelente planteamiento. Eso es real. Los malls, ahora mismo, los malls, y ya se sabe, funcionan en los malls. Centros comerciales. Los centros comerciales está funcionando el food court, las salas de cine y los supermercados que están ahí. Pero las ventas están deprimidas. Y por eso señalaba que... Sí, pero eso Panamá es real, por orgullo. No, pero deja que te responda. En Panamá hay efectivamente un impacto como consecuencia de un cambio en el entorno mundial. Sí. Pero así como has planteado esos sectores que están un poco afectados, ahí te podría señalar otros sectores que no les va tan mal. Pero al final la historia es la misma. ¿Cuáles? A ver. Bueno, los bancos están... ya que lo mencionas, eso fue uno de los sectores de mayor crecimiento. En el 2015 ese sector creció un poco más o menos un 12%. Sí. El sector logístico internacional también tuvo un crecimiento similar al de la economía. Y hay otros sectores que en general están... ¿El turismo cuál fue? El turismo, lo que pasa con el turismo, te voy a decir... El turismo está en parte afectado como consecuencia de una sobreinversión que se dio durante años anteriores, ¿no? Y yo creo que más allá... Sobreinversión en estructuras. En habitaciones, porque había un déficit de habitaciones y se nos fue la mano. Aquí lo que ha llegado mucho es mucho saltimbanqui, tú lo ves en los semáforos. Lo traigo a colación, entre otras cosas, porque si te pones a ver desde el punto de vista de la entrada de turistas, de los ingresos que provocan esos turistas, ha habido una continuación en una senda de crecimiento, sin embargo hay un exceso de oferta. Pero al final hay dos formas de ver esto. Una es en forma coyuntural, que es decir, bueno, tal sector creció tanto y el otro no creció tanto, y hay una forma un poco más estructural. Y desde el punto de vista estructural, yo creo que lo más importante de esto es que debemos evitar la tentación de un modelo económico en donde, al haber un sector que está en problemas, de una vez el gobierno corre a rescatarlo a ver cómo hace. Yo no quiero sonar cruel y decir, déjalo que se vayan a colapsar, pero teníamos que hacer un análisis de costo y de beneficio de cuánto nos cuesta salvar los sectores que están malos. Y por qué los que pagamos impuestos tendríamos que necesariamente ayudar, contribuir a ese proceso, y hasta qué punto nos conviene más un modelo económico que se fundamente más bien en tratar de estimular que haya un mayor fortalecimiento del sector empresarial en el sentido competitivo de la palabra, y no a través de incentivos tributarios que son una falacia. Que eso es, bueno, te regalo incentivos tributarios hoy, no me pagues nada para ver si puedes sobrevivir tu sector. Cuando en realidad lo que debería hacerse es una política que sea equitativa desde el punto de vista tributario, que todos los sectores que tienen que pagar paguen, y que sean las empresas las que a través de su creatividad y su innovación busquen resolver un problema que es cómo sobrevivir ante un mundo que es cambiante. Que está cambiando. Que es cambiante. Claro. Pero esa generosidad por parte de algunos gobiernos es lesiva para otros sectores. O sea, lo que deja de ingresarle, producto exactamente de esa política complaciente, golpea a otros sectores por supuesto, del país, ¿no? Y yo quisiera que si tuvieran la gentileza de invitarme para dedicarle un programa exclusivamente al tema de las exoneraciones fiscales y los impactos que tienen. Vamos a hacerlo. Pero estamos en una cultura donde desafortunadamente, te pongo un ejemplo rápido y al grano. El tema digamos, el potencial que tiene Panamá en torno a su industria logística y naviera. Siempre se habla de que Panamá, y así es, tiene una gran competitividad. Su canal es único, hay un gran tráfico, una afluencia de barcos. Y si hacías la pregunta es ¿por qué entonces nosotros tenemos que regalar impuestos a las empresas que se quieren establecer? Por ejemplo, en Corozal.
Vámonos al cambio comercial. De regreso vamos a tocar ese tema que parece que mucha gente no quiere abordarlo. Nosotros aquí en Infoanálisis, con muchísimo gusto, vamos a analizar esa situación y otras con el economista Horacio Estriví. Regresamos en breve aquí a Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.